Segunda parte de esta conversación, de este coloquio que estamos teniendo, Marley Sarabia, que es especialista en duelos y en cierres de ciclos de todo tipo. Y bueno, ahora se presentará ella. Y yo hicimos la primera parte la semana pasada. Fue muy interesante, un poco desde mi punto de vista, ¿no? De veterinaria y coach multiespecies y todo el tema también relacionado con la eutanasia y todo lo que envuelve. Y bueno, pues esta vez vamos a ver un poco la parte de ella como acompañante también en duelo animal. Voy a ver si le doy paso. Vale, aquí está. No. Bueno, pues voy contándoos. El tema del duelo animal, ¿no? Es uno de estos duelos no autorizados, ¿no? Como decía Marley, no validados, es la palabra que me gusta decir a mí, porque bueno, ocurre así, ¿no? A menudo sientes tanto dolor o más como cuando ha fallecido algún familiar humano. Y sin embargo, pues a menudo a tu alrededor no reconocen, ¿no? Y te dicen frases así como, pero si solamente es un perro, si solo es un gato, ya tendrás otro. Cosas que desde luego no te sirven, ¿no? Y no solo no te sirven, sino que también te hacen daño, ¿no? Un segundito, porque lo he aceptado, pero no me sale. Eh, pues no la consigo. A ver. Ahora creo que sí. Marley. Hola, espérame. Ahí estoy. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bien, fíjate que qué extraño porque no te veo. Ay, a veces ocurre, a mí me ha ocurrido alguna vez ir como invitada y yo no me veía, pero bueno, no veía a la otra persona, pero a ti sí que te veo. ¿Tú me Pero ves? te escucho, que es lo importante. Entonces, Muy bien, muy bien, ya te veré cuando lo vea grabado. claro. Bueno, tengo la misma cara que la semana pasada, ¿eh? No Ah, creo bueno, que me, ah, bueno, no creo que me haya qué cambiado. bueno. Siempre hermosa, eso es lo importante. Igualmente. Bueno, pues nada, saludar, por aquí está Elena, de momento está Elena. Hola, ¿qué tal, Hola, Elena? Elena. Pues nada, aquí estamos, estaba diciendo mientras entrabas, ¿no? Que esto es como la segunda parte de un coloquio muy interesante que iniciamos la semana pasada, hablando de duelo animal, de eutanasia, un poco es un tema tabú, ¿no? Lo de la eutanasia, y es un tema, y es un duelo, como tú decías, yo digo poco validado, tú decías Ujú. los duelos no Esos de los autorizados, no ¿verdad? validados, no autorizados, no validados, Ah, ajá. mira, espérate, dice Elena, que está aquí, No que no nos nos oye. escucha. ¿Pero tú me escuchas? Yo sí, perfectamente. Lo que yo no sé Sí, yo aquí también te escucho bien. si Tal puedo, vez revisa, Elena, si no tienes los audífonos, no sé cómo le llaman ustedes, cascos, creo que le dicen. auriculares, sí. Ajá, o O tal sea, vez por o ahí. sea, Ah, ya, ahora dice. ahí, vale, Sí, perfecto. ya, puedo, ya Perfecto. puedo. Bueno, pues Pues nada, sí, entonces estaba un poquito como introducción, ¿no? Yo te admiro mucho porque eres especialista. Bueno, preséntate tú y ya por ahí seguimos hablando. no, que muchas gracias, muchas gracias. Igualmente, hay muchas cosas realmente en lo que es el duelo de mascotas. Contigo platicábamos en nuestro anterior en vivo sobre lo que era directamente la eutanasia. Mm. Y ahorita, antes de empezar este en vivo, dije, bueno, voy a realmente a ver un poquito más profundo lo que es directamente lo que se vive cuando existe el duelo por mascotas. Y una de las cosas principales, pues es principalmente lo que es este duelo no validado, este duelo no aceptado socialmente, por así decirlo, que eso nos causa muchos cosas alrededor, desde tan sencillas como que no lo entiendan otras personas
no lo compartan, aunque ahora ha cambiado mucho, como me dijiste la vez pasada. Sí te pido mucho, y esto es un paréntesis, que me hables cuando me quieras interrumpir, porque como no te miro, no sé, yo si me estás haciendo Pues mira, alguna señal, o sea, dime, Marley, y entonces mira, ya yo cambio, porque no ya te que veo. me preguntas, ya que me dices esto, sí que me gustaría que empezaras un poco por presentarte, Ah, porque yo sé quién eres, perfecto. tú sabes quién eres, igual que la semana pasada me presenté yo, sí que me gustaría que te presentes un poco para que la gente pues sepa quién eres. Para mí eres una autoridad en este tema, claramente, y por eso pues te quería también invitar a mi perfil, así que me encantaría que con tus propias palabras puedas un poco presentarte, que, quién es Muchísimas gracias. Marley y en qué eres especialista. Bueno, mi nombre es Marley Sarabia. Perdón, yo como continuando el anterior en vivo que habíamos tenido. Mi nombre es Marley Sarabia. Profesionalmente, yo estudié lo que es una diplomatura asistencial y educativa en tanatología. Ujú. Asistencial porque puedo acompañar a las personas en todo lo que es su proceso, tanto de duelo como final de vida, y lo que es educativa porque puedo dar charlas y puedo dar cursos relacionados con. Si nos vamos directamente a la tanatología, aunque nos dice que es el estudio de la muerte, pero en realidad el duelo, como expliqué en la anterior vez, el duelo viene de la palabra dolus, que significa dolor. Entonces yo acompaño en cualquier tipo de dolor por alguna pérdida que se tenga. Y entre las pérdidas tenemos muchas en la vida, como por ejemplo cuando nos divorciamos, cuando perdemos un trabajo, cuando tenemos alguna pérdida material, Mm. y ahí entran también lo que es cuando son los duelos no autorizados o no validados, que ahí entra esto que estamos hablando, que es precisamente el duelo cuando se pierde una mascota. De aquí Muy bien. algo importante que es cuando no hay una validación de esto socialmente, también trae consigo el que no puedas hablar al respecto y a veces hasta te causa un poco como de pena o de vergüenza el sentir ese dolor, Mm. que sucede muchas veces cuando tú vas con esa tristeza, con ese dolor de haber perdido a tu peludito. ¿Y qué sucede? Los demás lo miran como, ay, si era, como tú dijiste ahorita al principio, si es solo un perro o si es solo un gato, cuando no se dan cuenta lo importante que han sido para ellos todos los momentos vividos, los años que has tenido con ellos, toda esa experiencia que has tenido, que muchas veces y para muchas personas es la única compañía que tienen ya en la vida, y que se les muera ya es algo increíble. Entonces, todo esto que es el duelo no válido, incluyendo también cuando en algunos lugares te dan el permiso para que pases tu periodo de duelo, que en algunos lugares, no sé si en todos, dan 2 o 3 días para que puedas tú pasar todos los procesos y todo lo demás. Estos ya no te los dan y ni siquiera pasa por su mente el venir cuando es tan importante y tan doloroso para ti como si hubiera sido una persona. La Efectivamente. otra cosa, No, la, perdón, aquí en España, no sé si allí en Canadá tenéis permisos laborales por duelo de lo que son nuestros compañeros peludos. Aquí no, aquí en España a priori no. Sí que es verdad que, digo a priori porque es verdad que afortunadamente cada vez hay más conciencia. Incluso me consta que hay personas que están como llevando adelante ¿cómo decir? Esa negociación, esa lucha, entre comillas, ¿no? De llevar a las empresas la importancia de cuando una persona está sufriendo un duelo por una mascota, que a veces, como hablábamos, puede ser mucho más intenso que con algunos familiares, ¿verdad? Y ahora se está llevando a implantar, si bien en las leyes no está, ¿vale? Pero sí que a nivel particular ya se está consiguiendo que muchas empresas reconozcan ese duelo y te den unos días de permiso. Yo, por ejemplo, si tuviera empleados, pues evidentemente, si fallece su perro o su gato, le daría el permiso, ¿no? Más allá de que la ley me diga lo que quiera, por así sí, sí, decirlo. sí. Porque yo lo respeto. Ahí en Canadá hay permisos. Fíjate que hasta donde Ya, yo sé, no. Hasta ya. donde yo sé, no.
pero puede ser de que, como tú dices, ya hayan algunos movimientos o algo. Aquí se respeta mucho lo que es todo lo que son nuestros amigos peluditos. O sea, es algo que sí se tiene como prioridad. Es más, existen muchas leyes de cómo tenerlos, el que tienes que, por ejemplo, llevarlos al veterinario, que tienes que estarles cuidando los Claro, dientes, todo eso, si tú vas a adoptar a alguien, lo firmas, lo aceptas y te lo controlan. qué bien. Algo muy lindo aquí que no pasaba en mi país, Guatemala, que yo soy guatemalteca, aunque vive aquí en Canadá, es de eso de que tienes tú que pasear a tu perro, pero que si es peligroso lo tienes que llevar con bozal, siempre lo tienes que tener contigo, no lo tienes que dejar suelto y si hace sus necesidades, pues recogerlos. Hay, digamos, hasta en determinados, cada 2 cuadras creo yo que hay, o algo así, un bote especial solo para eso. Cargas Mm. tus bolsitas especiales, los recoges Sí, y bueno, vas. Entonces, sí. aquí estamos en proceso. En España sí que ¿Ah, están sí? esas leyes, sí que están esas leyes. Lo que pasa es que, bueno, tampoco mucha gente no las cumple. En fin, a nivel político, pues también hay mucho que hacer, aunque estén las leyes, ¿no? Porque una Ujú. cosa es que estén las leyes y luego, pues, que es que se cumplan, ¿no? Que se haga lo posible por cumplir. Pero Sí, bueno, sí. por no irnos del tema, ¿cuál sería tu, no sé, un aporte que tú crees que puedes dar como, como especialista en lo que es duelo, ¿no? Llevándolo a esa parcela de lo que es el duelo animal, ¿no? La pérdida de nuestros Sí, sí, compañeros sí. peludos, como tú los llamas. Sí, fíjate que lo que está, lo que quisiera yo dar más énfasis es a ciertas como características especiales de este duelo que se vive por una mascota. Entre esas Sí, estaba lo que mencionaba del duelo no válido. También me gustaría mencionar ese sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa no solamente por sentir lo que estoy sintiendo, que es algo que a veces se sienten las personas culpables y me dicen, mira, me siento mal porque realmente me duele más que cuando se murió mi hermano, mi primo o algún sí, humano, por lo decir estuvimos algo. comentando en la primera parte, sí. Mm. Exacto, como también por las decisiones médicas que se toman cuando, por ejemplo, hay que venir y tomar alguna decisión, como hablamos la vez pasada de eutanasia, pero hay algo también que me han hablado en algunas ocasiones, que es el sentimiento de culpa por no haberles dedicado el tiempo necesario Claro. o por no haber pasado mucho tiempo con. Y en ocasiones me tocó una vez un caso de una persona que me decía, mira, me siento muy mal porque en realidad no pude pasar sus últimos momentos con él, que era Ya. un gatito. Entonces me decía, me siento mal por eso, porque siento que me acompañó él por tanto tiempo que yo no pude estar en el último momento porque tenía que trabajar. Y esa era la hora en que él falleció y cuando regresó, pues ya no estaba. Entonces, esos sentimientos de culpa que a veces se van teniendo dentro de este proceso de lo que es el duelo por mascotas, también existe mucho lo que es la falta de rituales sociales. Porque si Eso te es muy das importante, cuenta, ¿eh? no existen velatorios ni homenajes Claro. públicos Bueno, que se hagan al respecto. ahora mismo, aquí en España, sí que empieza a haber cada vez más centros que en principio se dedican, Ah, qué pues bonito. es donde los incineramos, ¿no? Pero ya casi todos los centros, o muchos por lo menos en mi zona, que tienen como una sala donde tú puedes ahí velar a tu Ay, animal. qué Puedes bien. incluso ver cuando la cremación, ¿no? Cuando los meten y tal. Y bueno, fíjate, me encanta que saques este tema porque es muy importante, ¿no? El tema del cierre de ciclos, que es una de las cosas que hablamos tú y yo que nos gustaría comentar en este coloquio un poco por traer una parte en la que tú eres la especialista, ¿no? ¿Cómo es de importante este cierre, ¿no? Este decir, no me estoy, o sea, primero también la importancia del significado, ¿no? Que entiendo yo, no estoy como cierro aquí y te No, olvido, ¿no? Sino que hay que cerrar esa fase, ¿no? Y de alguna manera la relación, como yo digo, bueno, es mi punto de vista, no sé si tú lo compartes, es como para mí cambia. No es que como desaparece el animal,
desaparece la relación, desaparece todo, ¿no? Sino que yo siento que yo por desgracia sí que he tenido que despedirme ya de varios animales, algunos con decisión de eutanasia incluida y bueno, es muy doloroso como ya sabemos. Y la verdad que hoy en día siento que nuestra relación es diferente, evidentemente, pero no siento, ya está, se acabó, ya, ¿no? O sea, llega un momento que no sé, bueno, dime tu punto de vista, pero para mí es como no desaparece ese ser de tu vida, ¿no? Es como si se transformara la relación. De alguna manera también depende de qué creencias tengas, de qué ocurre después de la muerte, ¿no? Yo Exacto, exacto. para con mis creencias eso me encaja. Pero bueno, quería que comentaras un poquito, como especialista que eres en el tema, la importancia de esto, de cerrar ciclos, relación con el ritual de despedida, como estabas ahora empezando a comentar. Eso me interesaría mucho que un Ok. poco nos comentes. Mira, parte de eso y lo principal que hay que hacer en estos casos es, en primer lugar, validar tus sentimientos. ¿A qué le llamo validar? A reconocer, a ponerle nombre y apellido. Estás triste, estás en duelo por la pérdida de tu mascota, de tu amigo Claro. peludito, como yo le llamo. Luego, el que tú puedas venir y crear tu propio ritual de despedida. Mm, También otra de las cosas que es importante es que puedas hablar lo que sientes con otras personas que han pasado exactamente lo mismo. Existen ya, hasta donde yo creo, de todo lo que son grupos también ahora de apoyo mm. en lo que respecta a personas que han perdido una mascota. Sí, Con respecto directamente a lo que tú dices, de tener el pensamiento de que no se mueren, es algo que platico, no solamente te digo la verdad, con lo que es la muerte por una mascota, sino que cualquier tipo de pérdida por fallecimiento que hayamos tenido claro. de una mascota, de una persona, es Padre de un al hermano. llegar, Mm. perdón, Sí, eso, de una persona, de un padre, de un hermano, de una mascota, en fin, de un ser querido tuyo, ¿no? Sí, entiendo. exacto, En al en llegar a ese la aspecto sí que es etapa. lo mismo, debería serlo por lo menos. Sí, y al llegar a la etapa última, que es la etapa de la aceptación, el aceptar no es, en primer lugar, resignarse, ni Mm, tampoco es qué olvidarse de, bueno. sino que es esta persona continúa en ti y sigue estando en ti y va a estar en ti hasta el momento en que a ti te toca morir. Entonces, no es olvidar a la persona, ni olvidar a tu peludito. No hay por qué pensar eso, ¿me entiendes? Indiferentemente de, Perfectamente. como tú dices, de tu creencia de si van al cielo, si reencarnan, si están en otro, indiferentemente de la creencia que se tenga. Mm, El llegar a esa aceptación de lo que sucedió es lo que hace que tú vengas y que eso lo integres en ti. Es como venir y dejar un poco, si estás todo el tiempo como cargando algo, así como la carga de todas las pérdidas que has tenido, llega un mm, momento en que ese saco inmenso que cargas detrás ya no lo vas a aguantar. En cambio, si tú vienes, integras todo eso que tienes en ti y aprendes a vivir con esa pérdida sin olvidarlos, recordándolos y teniéndolos siempre presentes, es como mejor vives tu duelo y por eso es la claro. quinta etapa, donde tú ya puedes ver hacia adelante porque ya integraste ese dolor. Hablando de rituales, me gustaría, si me lo permites, hablar de algunos que que pueden hacer, que es precisamente también para honrarlos y para recordarlos. Me Uno encantaría. de ellos que me gusta mucho es la velada de despedida. Esa velada de despedida es invita a los seres queridos de tu familia o amigos que hayan convivido con tu peludito y que tengan el mismo sentimiento tuyo hacia él. Ujú. Encienden entre todos una vela, ponen música suave o si alguien quiere cantar alguna canción o algo y empezar cada uno a recordar los momentos vividos con el Qué bueno. peludito. El recordar las cosas alegres, entre risas y llanto, porque en realidad va a ser así, pero va a ser una velada donde cada uno pueda expresar lo que siente por esa pérdida. Con esto es muy importante porque pueden expresar
expresar lo que sienten. Pueden venir y decir cada uno lo que ha pasado con. Y muchas veces hasta ese momento, muchas personas vienen y realmente sacan, lloran o ríen o Claro. comparten. O todo a O la vez. sea, todo a la vez. Y ahí es una velada realmente donde vienes, lo honras y lo despides. Y mira, O pues bueno, dime. Es que quería hacerte una pregunta respecto a esto. ¿Te parece? Es que bueno, para quien se vaya uniendo, es que no me ve, Marley no me ve, así que si no te ves, parece que la voy pisando porque ella también va esperando a ver si yo le digo y a veces le digo, a veces no. sí. Nada, te quería preguntar, ¿no? Porque respecto, o sea, me parece súper chulo ese ritual, me parece además importante, necesario, pero te preguntaría, ¿en qué fase, o sea, está claro que esto no son matemáticas, ¿no? Lo entiendo, pero por ejemplo, yo soy quien ha perdido, ¿no? Quien está haciendo el duelo por la pérdida de mi perrito, de mi gatito, ¿no? Entonces, eh, ¿tú cuándo aconsejarías, o sea, es como cuando ya hemos pasado las otras fases y ya estamos entrando en aceptación porque digamos que las otras son como, las otras fases, ¿no? Son como demasiado intensas y demasiado, no sé, como una montaña rusa o ya, o sea, cuando ya se llega a la fase de adaptación, ¿lo harías desde el principio porque así el duelo es más fácil de llevar? No sé, Tú dices, para ¿cómo hacer este ritual, para hacer ese este ritual? O sea, ritual, yo, por ejemplo, he perdido a mi animal, estoy haciendo el duelo, entonces, ¿en qué fase me recomendarías que me propusiera esto o se lo propusiera a una persona, ¿no? O sea, inmediatamente dejamos pasar, por así decirlo, las fases estas, ¿no? Primeras que son tan intensas y que son como una montaña rusa emocional, un poco cuando uno lo sienta, si la persona no lo siente porque está muy con el duelo, ¿aconsejarías proponérselo como acompañante de duelo y en ese caso en qué momento? ¿O se lo aconsejarías a la familia que se lo proponga? No sé, un poco como ahí, como mira, que... como su nombre lo dice, es una velada de despedida. Es cuando lo aconsejable, aunque te digo que Sí, eso entre depende de comillas. muchas cosas, pero lo más aconsejable es cuando acaba de pasar. Cuando, digamos, se regresa de haberlo enterrado o el primer fin de semana después de que sucedió, es reciente, o sea, se tiene que hacer mejor cuando acaba de pasar. ¿Por Vale, qué? Porque ahí es cuando todos tienen que expresarlo y decirlo. Y ahí es donde realmente empiezas tú a expresar, a validar los sentimientos de cada uno de los miembros de la familia. Recuerda que han convivido con niños o han convivido con ancianos o han convivido con personas como tú y yo que estamos en nuestra plenitud, pero cada uno de nosotros lo vivimos en de forma una manera, diferente. claro. Y como todo en el duelo es bien artesanal, le llamo yo, bien de cada uno. Tú Bueno, no puedes decir de que yo voy a vivir el mismo duelo tuyo, aunque las dos hayamos vivido lo mismo. Entonces, es importante cuando haces este tipo de rituales que lo hagas cuando acaba de suceder para que te ayude a avanzar en tu proceso, para que ayude que los niños vean, en este caso, que sí es válido llorar, para que los niños vean que aunque afuera la sociedad no está aceptando que tú puedas venir y tener un duelo por una mascota, en la casa, en todo, mi mamá lloró, mi papá está llorando también, claro. mi hermano también. Ah, entonces ahora sí puedo yo venir y llorar. ¿Me explico? O sea, se juntan muchas cosas Es cuando como haces que, los es rituales. como que se dan permiso, ¿no? Como que cada Exacto, uno, como de individuo de cada la uno. familia, se da permiso y a la vez, como yo siempre sabes que mi visión es muy global, muy de la familia en global, y entonces entiendo que ese momento es como, me doy el permiso yo y además se crea como, entiendo, como un contexto en el que cada uno puede expresar en la medida que pueda, ¿no? Porque muchas veces, como hablábamos otro día, a nivel educacional ya desde siempre se nos ha como más invitado a esconder emociones que a sacarlas, ¿no? Pero entiendo que como familia, en ese momento, si hay más de un individuo, porque también puede ser solamente una persona, evidentemente,
entiendo que como familia también eso, o sea, es el permiso individual y el permiso global, el permiso de compartir algo tan Exacto. intenso, ¿no? Y tan importante. Y como que de alguna manera ya a partir de ahí entiendo que es más fácil darle ese hueco, ¿no? Diferente en el corazón de cada uno y en la familia en global. Entonces creo que de alguna manera ellos que tienen esa capacidad de unirnos, ¿verdad? Entre los miembros de la familia, así lo vivo yo, ¿no? De alguna manera es como que hasta en ese final, ¿no? Nos pueden brindar o regalar ese momento de comunión, de conciencia global, de familia, ¿sabes? De estar presentes, Es, que al final es lo que nos pasa a las personas y que yo pienso que es una de las cosas que más nos aportan nuestros animales con los que convivimos, ¿no? El estar aquí el ahora, el estar aquí ser, y el no ahora. pretender ser nada, sino ser como soy en este momento, que es como ellos viven siempre, ¿no? En realidad. Entonces, lo veo como Es, muy, muy bonito ese, y te preguntaría una cosa, si yo, si por ejemplo han pasado meses o años y no se ha hecho ese cierre de ciclo, digamos, ¿no? No se ha hecho ese ritual en ese momento o una semana o unos días más adelante o lo que sea, o sea que el momento ideal tú dices que dependiendo de muchos factores sería en ese momento que fallece y volvemos del tanatorio, de lo que sea, ¿no? Pero si por ejemplo ocurre, por ejemplo, a mí me ocurre, esto te lo digo yo a título personal, que hemos tenido que despedir de alguna manera a varios de nuestros compañeros peludos, ¿no? Y no se ha hecho esto por desconocimiento, porque antes estaba todavía menos validado, porque, no sé, por lo que yo, sea, por lo que sea, tío. siendo veterinaria, no me he podido permitir coger esos días libres cuando ha fallecido mi animal, Mm, ¿no? Cuando trabajaba con mm. otras personas, que es fuerte, pero es así. Entonces es como, vale, si y hablábamos un día tú y yo por particular que vamos acumulando cosas no cerradas, ¿no? Vamos almacenando cosas no cerradas y la energía se va por ahí, ¿no? Entonces, Mm. en este caso en concreto, si tenemos un animal, dos, tres, no sé, que no hemos hecho digamos, un cierre oficial, un ritual, esto de cerrar ciclos, ¿tú igualmente lo aconsejarías que pudiéramos hacer como una especie de pequeña ceremonia donde les demos un espacio y aunque ya estemos en otro sentir, evidentemente, porque yo en mi caso han pasado años, ¿no? Y es como poder dar espacio todavía como a ese Sí, sentir y ese, vale, ahora siento que está todo en calma, que no hay nada abierto, ¿no? La importancia de cerrar los ciclos. ¿Cómo lo ves? sí, sí, completamente válido el hacerlo en cualquier momento. Yo te diría, tú me preguntas cuál es lo ideal, yo te digo al inicio, pero en realidad lo puedes hacer en Que cualquier no se ha momento, cuantas hecho veces en quieras, cualquier momento. en Perfecto. cualquier momento. Otro de los rituales que me gustaría mencionar es el de la noche de estrellas. Ujú. Ese es aquello donde tú solita o tú solito vas, te pones en una noche estrellada y miras hacia el cielo y eliges una estrella para ponerle el nombre de tu peludito que partió. Eso es algo muy significativo y muy tuyo. Lo puedes hacer en cualquier momento de tu duelo. Lo puedes hacer hoy en la noche, aunque ya hayas hecho otros rituales, pero es el venir y colocarle ese nombre a esa estrella porque cada vez que la veas te vas a recordar es honrarlo, es recordarlo, y es como que el darte y darle un regalo a la vez. Ese es otro ritual muy hermoso que se hace individualmente porque cada quien escoge su estrella, tú después recuerdas dónde estaba colocada para después verla, o lo pueden hacer también en familia. Pero ahí es de ponerse de acuerdo de cuál estrella o que cada quien escoja su Me, hace- estrella. Ese es me- otro ritual muy bonito. me estaba El riendo, otro, espera, sí, disculpa, me estaba riendo porque precisamente cuando falleció uno de mis perros que se llamaba Blues, pues mi hijo, que ahora tiene 14 tenía unos 5 más o menos, 4 o 5 años tenía. Y él es muy sentimental, ¿no? Y lo estaba pasando mal y justamente, ¿no? Sin saber todo lo que sé ahora y demás, eso de como de una manera instintiva es lo que hicimos, ¿no? O sea, como se lo explicamos sin engañarlos, no nos gusta, queremos, bueno, yo pienso que hay que decirles el 100% de la verdad, pero de alguna manera, ¿no? Hicimos esa similitud, ¿no? De mira, elige una estrella, pues él va a ser blues, no sé qué. Y la verdad le vino súper bien, ¿no? Porque él sí, mismo
a veces hasta hablaba con él, ¿no? Hablaba, Sí, salía de sí, sí. noche y decía, o me decía, mamá, pues esta noche voy a esperar ahora cuando vea la estrellita de Blues le voy a decir no sé qué, y además yo le decía, no, dile ya si quieres, porque en algún sitio esa estrella está, lo que pasa es que ahora no lo vemos por el sol. Ya me estoy emocionando de pensarlo. Y no, la verdad que a él Sí, les funcionó. son rituales de que te ayudan. Por eso te digo, es un regalo que te das y que le das. Y el tercero, Otro de los rituales que te ayuda mucho es el poder escribirle una carta de despedida. eso también lo recomiendo. El que tú vengas y que le escribas. Y que después, ¿qué hago con esa carta? Me preguntaban algunas personas. Digo yo, mira, depende de muchas cosas, porque tú puedes venir, escribírsela, dejarla escrita y guardarla. Puedes venir, romperla y luego hacer el ritual de estoy tirando estos papeles o estoy quemando estos papeles y cuando lo estés haciendo, cuando lo quemas, el decir de que el humo va a llegar hacia donde él esté. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero el Sí, escribirlo te ayuda también con algo que tú mencionaste, que yo creo que te gusta a ti hacerlo, de lo de la escritura terapéutica, si no es, sí, me corriges por sí, favor, sí, pero me lo encanta. importante de que Lo es utilizo escribir, mucho. ¿va? Lo utilizo mucho. Sí, sí, es muy importante. El describirlo. La cajita de recuerdos es mucho. Ujú. Tener una cajita con los recuerdos, con los juguetitos que tenía, con las cosas que tenía, con la plaquita, guardar la plaquita, el tener tu cajita especial, que la puedes tener, y ahí son dos rituales a la vez. Cuando haces la cajita, puedes hacer un ritual, que se junte toda la familia, que cada quien lleve algo de el peludito y lo coloque en, y ahí al mismo tiempo hacer el segundo ritual, es hacer un altar pequeño dentro de tu casa donde tengas una foto o algo con él y puedas poner abajo esa cajita y guardarla ahí. Sin necesidad, bueno, por lo menos aquí en Canadá, que es prohibido tener velas encendidas, pero puedes tener de las velas eléctricas y ahí no causa Claro, ningún problema, ni vamos a tener ningún exceso ni nada por el claro. estilo. Pero sí es muy importante el venir y ponerlo. Mm. También existe lo que le llaman las huellas eternas, que es cuando tú en vida de tu peludito puedas ponerle las huellas y tener esa plaquita de las huellas, aunque eso se hace cuando el animalito está aún vivo, y a tenerla de por sí guardadita y a cuando suceda colocar esas huellas también dentro de tu altarcito. Mm. Igual hacerles Sí, entierros simbólicos, sembrar un árbol en su honor, si tú tienes un área de jardín grande, pues ponerlo. Me explico, o sea, sí, sí, realmente sí, sí. los rituales son importantes para lo que tú hablabas de cerrar esos ciclos, Claro, porque no es olvidarlos, es recordarlos y efectivamente. honrarlos. Sí, es como estábamos comentando antes, para mí, el punto de vista que yo tengo, es como darles un espacio, ¿no? O sea, han estado, digamos, acompañándonos en el día a día. Como yo digo, son expertos en nosotros, ¿no? Están totalmente volcados en nosotros y nos enseñan tanto, nos aportan tanto, están cada día ahí, ¿no? Y es vale, a partir de este momento que has trascendido, pues tienes otro espacio en la familia, pero de alguna manera, como estábamos hablando, sigues estando, ¿no? Yo para mí, como que sigue habiendo una conexión álmica, ¿no? De alguna manera, porque además es que en realidad en nuestros recuerdos sigue estando. Mira, estaba diciendo, es que no sé cómo te llamas, Gael, terapia emocional, supongo que te llamas Gael, decía eso, que en su caso su peludito ha guiado los sueños de su hijo hasta los Ah, 10 años, ¿no? Y que era qué bonito lindo. ver lo que lo sentía así. Pues eso, lo que te decía a mí me pasó eso también con Blues, ¿no? Que además además el niño de esto se acuerda muchísimo. Los últimos días que fue dejando de comer paulatinamente por las cosas que comía y al final ya no quería comer nada, ¿no? Y los últimos días que comía, que todavía comía, solamente comía si se lo daba Oscar, ¿no? Si mi hijo le daba la comida poquito a poquito, entonces Blues la cogía, si no, no comía esos últimos días, ¿no? Fíjate, tal vez porque no quisiera verlo triste, lo que sea, Oscar estaba muy preocupado, como te digo, es muy sensible, nosotros le íbamos un poco preparando, el perro tenía un cáncer de hígado que no tenía solución,
y se había ido pues poco a poco apagando y al final pues eso, ¿no? Fue dejando de comer lo habitual, empezamos a darle de casa, lo comía y al final ya no dejó de comer y dejó de todo y ya. Y entonces, claro, Óscar nos veía preocupados a nosotros y bueno, y hay un contagio emocional que yo, sabes que lo defiendo siempre y Ujú. claro, pues Blues estaba como estaba, nos afectaba a nosotros y el hecho de que nosotros estuviéramos preocupados a su vez afectaba a Blues y afectaba a Óscar y afectaba a María, que es mi otra hija, en La fin. música. Es que, Sí, es así, muchas veces la gente no lo reconoce, pero realmente sí. es así, ¿no? Y fíjate como yo creo que Blues era como no sé, yo lo vivo así, ¿no? A lo mejor me lo estoy inventando, pero yo lo sentía como que comía solamente de la mano de Oscar, como para, es el más pequeño de la casa, un poco como para que no estuviera así tan triste. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no estuviera Sí. tan, no sé. Y fíjate que ahora tiene 14 años y se acuerda un montón de eso, ¿no? De que solamente comía cuando él le daba. Fueron 2 o 3 días, ¿eh? No, pero fíjate cómo, ¿no? Y bueno, qué bonito, ¿no? Y hay que recordar mucho ese don increíble que tienen los animalitos, de que ellos realmente viven el hoy, el presente, y no son Realmente, como nosotros, ¿verdad? De que amanecemos de una forma, de repente nos pasa algo, o nos sucedió algo, ya cambiamos, ya, ya regresamos a nuestra casa diferente. En cambio, ellos no, ellos siguen siendo igual y estando igual y te reciben igual y mueven la colita igual, o claro, dependiendo sí, de, lo que pero, hablábamos el otro día, que ajá, no estabais el otro día, os invitamos a ver el coloquio de la semana pasada, que está en nuestro perfil. Hablábamos de eso, ¿no? Yo esto siempre lo digo, una de las grandísimas enseñanzas que es que nos anclan, porque las personas estamos adictas al pasado, al futuro, no sé qué. Y entonces es como, siempre están, o sea, ellos siempre están, ¿no? No es que siempre estén igual, porque ellos tienen sus propias emociones, pero ellos están. Entonces eso nos centra, nos ancla, exacto. nos pone en el presente. O sea, es como nos enseñan esa parte que con el lenguaje y el pensamiento, por tanto, ¿no? Que el humano tenemos, que para mí en muchas cosas es una ventaja, no podríamos estar aquí teniendo este coloquio, ¿verdad? Pero también muchas veces es un inconveniente porque nos rayamos la cabeza, ¿no? Como yo digo, y no estamos realmente viviendo en hoy, en el presente, porque la vida es esto, es este momento, es que no es otra cosa. Y yo lo estoy diciendo, y yo soy la primera que siempre estoy proyectándome hacia el pasado o hacia el futuro, aún teniendo conciencia, aún queriéndolo hacer, pero bueno, nuestro cerebro está así. Y yo de verdad creo que el hecho de tenerlos en nuestras familias, aparte que esto da para, ya lo hablábamos otro día, da para horas y horas y horas y no ahora no es plan, ¿no? Pero que llegan a nuestra familia por algún motivo, yo estoy convencida, y que nos enseñan muchas cosas y para mí una de las más importantes es esa, ¿no? Que en realidad somos animales también y nos olvidamos, ¿no? Y es como que el hecho de que estén en casa nos traen a esa parte del ser, lo que te digo, del ser en esencia, Exacto. de simplemente soy hoy y ya, ¿no? O sea, sin más. Pero bueno, eso lo que te digo da igual que el tema de, ya hablaremos más veces, yo creo, tú y yo, aquí en los coloquios estos, por el tema también de los niños, por ejemplo, de lo que está, ahora que hoy ha salido un poco el tema de los niños, de los adolescentes, qué supone para ellos, muchas familias, con la mejor intención del mundo lo que hacen es sustituir rápidamente. Bueno, es un tema Ese es para otro hablar. tema. Sí. Ese es otro tema. Vamos a dar Sí, Mira, Gael también dice que parece que ellos nos preparan a nosotros para sí, su propia despedida, efectivamente. Y además, muy mira, lo que lindo. hablábamos el otro día, ¿verdad? Lo que yo te decía que yo notaba que había muchas veces, que no siempre, pero muchas veces acababa confluyendo, ¿no? Llega un momento que la lucha mental que estás teniendo de se va a ir, no se va a ir, lo duermo, no lo duermo, ¿qué hago? Tal, no, De eso, estamos ahí y de la llega un culpabilidad. momento Eso sí. y ellos están a veces como resistiéndose a irse porque te sienten así, ¿no? Ujú, Y que llega un ujú. momento que confluye, ¿no? Entonces, o sea, que llegamos al mismo punto. Tú consigues bajar el volumen mental y sientes realmente que es el momento de la despedida, sea interviniendo o no, ¿no? Cuando llega esa confluencia es cuando ellos se van, de una manera o de otra. Pues yo, por ejemplo, he tenido que tomar la decisión, como te decía, de dormir a alguno de mis animales y fíjate por lo que dice Gael, ¿no? Bueno, no sé si te llamas Gael, pero hay como pone Gael, pues yo he dicho Gael. Que es como, o sea, sentir en blues, por ejemplo, sentir
esa sensación de irse en paz, ¿no? De todo está bien, ¿no? Porque claro, tienes todas estas dudas de me estaré adelantando, tal, todo lo que estábamos hablando el otro día, que no vamos a volver a tener otra vez el coloquio, pero no, y la sensación era de tranquilos, me voy en Ujú, paz, ¿no? O sea, si ujú. pudiéramos ponerle en palabras, o sea, realmente él se fue con una paz que ahí es como dices, vale, cuando te viene esa tentación que hablábamos el otro día, un poco adictiva, ¿no? De la culpa. Así que sí, supongo que se llama Gael, porque bueno, me llamo, gracias. Vale. Cuando te quiere asomar esa parte de culpa de me habré precipitado, no le tenía que haber dormido, todas estas cosas que, por ejemplo, a mí tenía la tentación de que me vinieran, ¿no? Porque como hablábamos, somos un Ujú. poco adictos a la culpa. Y entonces el recordar ese momento era como, vale, no, se fue en paz, era el momento, ¿sabes? O sea, y eso es lo bonito, Sí, un poco por lo que decía Gael, que es que de alguna manera, si nosotros nos dejamos y somos un poco menos personas y un poquito más animales, como yo digo, y conectamos un poco más desde la esencia con ellos, bajando el volumen a estos pensamientos que tenemos, un poco repetitivos y obsesivos, realmente nos damos cuenta de cuándo es y ellos de alguna manera nos acompañan en ese acompañar, ¿sabes? Es como, sé que estás ahí, ¿no? Como si ellos nos dijeran, sé que estás ahí y, y sé que esto es duro, pero estoy como he estado siempre y tú has estado siempre, ¿no? Es, una, exacto, es un exacto. momento de comunión que, ¿sabes? Esperamos. Dentro de toda la tristeza del duelo y más si has tenido que tomar la decisión, que es muy duro, es como si eres capaz de llegar a ese punto de conectar contigo mismo y conectar Conectar contigo y con conectar ese con él. ser, dices, vale, está todo bien. Sí. Y ahí es como que te da la paz, más allá de que luego tienes que pasar tu duelo, tus fases y todo esto, ¿no? Sí. Y pues no sé, vamos a, no sé, concluir, a modo de conclusión, ¿qué sacarías de todo esto? ¿Qué titular de despedida pondrías? No sé, ¿con qué Antes te de gustaría terminar? despedirme, solamente si me lo permites, quisiera Sí, también el decirles, yo dentro de mi Instagram, en la bio pueden encontrar mi Linktree y dentro de mi Linktree yo tengo escrito una historia que escribí hace rato, se llama La historia de un duelo de mascota. Y en esta es una historia, yo les pongo ficticia, aunque les digo que hay muchas cosas de la vida real, pero es mejor poner ficticia antes de involucrar nombres o algo por el estilo. Y en esa misma tengo varios ejercicios que se pueden hacer dependiendo de cómo va pasando la historia. Entonces, muy bien, si alguien quisiera adquirirla, ahí sí, está dentro de la bio en mi Instagram. genial. Después Pues de este entrar pequeño. claro, entrar a seguir a Marley y descargarlo porque vale la pena. Sí, sí, ¿qué más? Muchísimas gracias. Y ya, solo antes de despedirnos, pues yo sí quisiera, pues, el dar tres pequeñas cosas. La primera es de que siempre validen y validen sus sentimientos. Eso es bien importante. Indiferentemente si la sociedad nos diga que es un duelo no válido, si estemos sintiendo de que nos faltan rituales, nos faltan cosas sociales o con el sentimiento de que de culpa por lo que sea, por la decisión que tomé o por no haber pasado el tiempo con ellos, indiferentemente de eso, validen sus sentimientos. Segundo, no importa en qué fase estén o en qué momento estén, nunca es tarde para crear su propio ritual. Hagan su ritual, esto ayuda mucho y aunque ya hayan hecho otras anteriores, si pueden hacer alguno de estos que les haya resonado, háganlo porque esto ayudará a honrar a su peludito y también los ayudará a ustedes mucho para pasar con esto. Y busquen hablar con alguna persona que haya pasado por esto o bien de que O que sea tanto profesional del tema. exacto, o un profesional al respecto. Esos Bueno, serían como que aquí los tenéis tres dos. puntos que me Sí, gustaría hacer. bien, aquí tenéis dos, si queréis, si os veis en esa tesitura, pues Marley o yo estaremos encantados de hablar con vosotros desde nuestra particular perspectiva, un poco desde la experiencia y también desde la formación, ¿no? Que Exacto. tenemos
diferente pero complementaria. Pues la verdad que estaría toda la tarde hablando, pero no puede ser. Y sí que si tú quieres, bueno, eso sí, quería decir a los que habéis venido y a los que lo veáis luego en diferido, que estaría muy bien si hacéis alguno de esos rituales o queréis compartir alguna de las experiencias que habéis tenido hasta ahora, hayáis hecho el ritual o no, y luego una vez lo hagáis estaría muy bien que en los comentarios nos lo pongáis. También si yo creo que vamos a quedar Marlito y yo un poquito más adelante para hablar de todo el tema que estábamos hablando también de los hijos y de algunas cosas, bueno, de los niños, adolescentes y algunas cosas que como hablábamos aquí hay para hablar horas y horas. Y también estaría súper bien que los que veáis estos directos en comentarios también os podéis dejar, ostras, me gustaría que hablarais esto o me gustaría que hablarais esto otro o si quisierais que no sé, que una de las dos a lo mejor profundizáramos más en nuestra propia historia de los animales, porque yo, por ejemplo, os he contado ahí unas cositas de blues y que fue además mi primer bebé, yo aprendí a dar biberones con él, o sea, que siempre lo digo, que bueno, todos han sido maestros en muchos aspectos, pero bueno, que con Blues aprendimos a dar biberones, aprendimos a echar los gases, bueno, aprendimos un montón de cosas con él. Y nada, pues eso, si quisierais compartir vuestra experiencia, hayáis hecho el ritual o no, si quisierais saber un poco más de cómo nosotras lo hemos llevado a nivel personal, de qué nos ha llevado a aprender de todo esto y acompañar a las personas en todo esto, ¿no? O si hacéis algún ritual, cómo lo habéis vivido, no sé, de verdad que nos gustaría mucho que esto tuviera como, así como un feedback, incluso pues lo que hablamos de sugerencia para, ostras, pues podríais hablar de esto porque me quedé ahí con ganas, sería genial. Sí, Y a mira, ver, Hanna, ahí Ana nos puso, me encantó, los rituales suenan interesantes. Mi hija creó su mayor ritual fue dibujar a sus perritos fallecidos y siempre ve el dibujo para recordarlos. súper bien. Qué lindo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado. También, Gael, gracias a ti que nos lo estás poniendo, bueno, a ti, a todos, pero como tú nos lo estás poniendo, nos alegra que os resulte bonito, que os haya gustado, que sea un regalo para vosotros y nada, pues para lo que queráis, aquí estamos, Marley en su perfil, yo en el mío y estaremos juntas más veces seguro para ofreceros alguna cosita. Ahí estamos a las órdenes. Gracias a ti, siempre un gusto el compartir estos Igualmente, momentos contigo. igualmente, aunque no me veas, ya me verás en Sí, no te veo, pero para la Bueno, próxima. un Un abrazo beso a fuerte. todos, gracias, Gracias. bye. Chao.